Queridos amigos de nuestro sitio Letras de Amor y Fe, damos comienzo con este video a una serie de comentarios sobre los escritos de la Biblia, seminarios acerca de libros de la Biblia, que esperamos sostener por tanto tiempo como el Señor nos permita. Comenzamos hoy con el estudio de la Carta a los Romanos. Mi plan es subir cada semana un video como este, a fin de que los que desean estudiar la palabra con más profundidad puedan llegarse y tenerlo en sus computadoras, en sus teléfonos especiales, en sus iPads, etc. También estos videos podrían usarse para la iglesia, o sea, cuando los hermanos se reúnen para una reunión de oración, posiblemente en casa de alguno de ellos, en los lugares donde la iglesia no está cerca, pueden usar esto. Y también grupos de personas en regiones aisladas donde no tienen acceso a la iglesia. Estos videos no van a durar mucho más de 10 minutos, pero se van a ir acumulando con el tiempo. Entonces, el usuario podrá decir, por ejemplo, en nuestra reunión vamos a mirar 2 videos o vamos a mirar 3 videos, según el tiempo y las posibilidades que tengan. Nuestro primer seminario será sobre la Epístola a los Romanos. Ustedes me dirán, ¿por qué elegí la Epístola a los Romanos? En parte porque estoy muy familiarizado con ella, porque la enseñé en diversas iglesias a lo largo de todo mi ministerio. Me gustaba mucho y veía el fruto en los hermanos, en el entendimiento de estas epístolas, especialmente la Epístola a los Romanos, porque he notado que hay miembros de iglesia que no logran penetrar el lenguaje un tanto teológico profundo del apóstol Pablo. Entonces, mediante explicaciones sencillas y ejemplos, uno puede hacerlo claro. Luego veo el gozo en el rostro de los hermanos al entender pasajes que por muchos años en su vida habían sido para ellos un misterio. La carta a los Romanos, además, tiene una importancia muy especial. Es un tratado de la doctrina cardinal de la fe cristiana, esto es, la justificación por la fe, la salvación por la fe. Esta carta, a todo lo largo, trata de hacer claro un único tema. El Señor nos salva de pura gracia, sin que nosotros tengamos que pagarle a Él nada, ni con dinero, ni con obras, sino que confiemos por la fe en su misericordia. También el apóstol es cuidadoso y prolijo en explicar que esa fe que se aferra de los méritos de Cristo trae la presencia de Cristo a nuestro corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. Esa fe es una puerta abierta al Señor para que por medio del Espíritu venga y habite en nuestro corazón, y al habitar en nuestro corazón, Él comienza a hacer en nosotros obras maravillosas que nunca hubiéramos imaginado. Porque ahora ya no somos guiados por los apetitos de la carne, sino que somos guiados por los impulsos del Espíritu Santo. ¿No es esto maravilloso? Yo he visto la gracia de Dios obrando en mi vida. He visto la gracia de Dios obrando en la vida de mi esposa. He visto la gracia de Dios obrando en mis queridos hijos, en mi hijo y mis 3 hijas. Y también lo estoy viendo, que la gracia de Dios que viene por la fe está obrando en el corazón y la vida de mis nietos. ¡Qué maravilla! Y agradezco a Dios que un día me llamó por su gracia, para que fuera un discípulo suyo, porque Él quería darme todas estas bendiciones, y muchas más, por supuesto, muchas más bendiciones que esa.
De manera que hoy vamos a ver unos 14 versículos de la carta a los romanos para comenzar, y en el segundo video seguiremos del versículo 15 en adelante. Los 15 versículos que veremos hoy tienen que ver con salutaciones, con la forma como el apóstol Pablo se presenta. Digamos que el apóstol Pablo escribió esta carta, según nos dicen los historiadores y eruditos, desde la iglesia de Corinto, donde él pasó unos 3 meses en su tercer viaje misionero. Desde ahí escribió la carta. Es evidente que el apóstol Pablo conocía a muchos hermanos que estaban en Roma, que habían sido sus conversos y que habían viajado y se habían establecido allá. Porque al final de la carta hay una cantidad de nombres de personas a las cuales él conoce y a las cuales saluda con gran amor cristiano. La escribió más o menos alrededor del año 58, 57, 58, algunos piensan que un poco más temprano. Y el motivo de la carta es saludar a los romanos y presentarles lo que él creía en cuanto a la fe. Porque la iglesia de los romanos no era una iglesia que había sido fundada por el apóstol Pablo. Ellos nunca le habían visto a él, es decir, los conversos en Roma. Había miembros de esa iglesia que sí habían conocido al apóstol Pablo y hablaban a los otros hermanos acerca de las enseñanzas de Pablo. Pero Pablo, no contento con haber sido presentado por otros hermanos, él quiso dirigirse en persona y escribir todo lo que él cree en esta carta para que los hermanos tuvieran un anticipo. Ocurre que el apóstol Pablo tuvo que vivir en un momento difícil de la iglesia. Los primeros conversos eran judíos. Él era de la tribu de Benjamín, pero por extensión, él se llama judío. Y tanto el apóstol Pedro como el apóstol Juan y Santiago y Bartolomé y todos los apóstoles eran judíos. Los miembros de la primera iglesia en Jerusalén eran todos judíos. Aquella iglesia era muy ferviente y su fe comenzó a extenderse. Pero luego una persecución enviada por Herodes prácticamente desbarató la iglesia y todos los miembros que no fueron muertos escaparon a países y ciudades más allá, y algunos de ellos quedaron en Jerusalén muy pobres. Justamente el apóstol habla de que él les estaría llevando alimento ofrendados por hermanos de otras iglesias. La carta dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esta presentación la hace Pablo porque había entre los judíos algunos que se decían conversos, pero no lo eran. No habían recibido realmente el Evangelio. Y ellos lo que querían hacer es poner a la iglesia en el mismo nivel de los judíos que todavía vivían en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucedía? Que en el Antiguo Testamento Moisés había enseñado una cantidad de ceremonias y reglas que los israelitas debían guardar, que tenían la función de prefigurar al Mesías que habría de venir. Pero el Mesías ya había venido. Entonces, ¿para qué las ceremonias si lo tenemos a Cristo mismo aquí? ¿Verdad? Es como, por ejemplo, ocurre cuando mi esposa viaja a la casa de uno de mis hijos. A veces ella se demora ya un mes. Durante ese mes yo no la tengo, pero puedo hablar por teléfono con ella. O puedo verla en la pantalla de mi computadora. El teléfono, la pantalla de la computadora o una fotografía no son la persona misma, pero recuerdan a la persona, nos ayudan a tener una perspectiva de la persona. Entonces, mientras Cristo no había venido, el apóstol
explica que las ceremonias prescritas por el Señor a través de Moisés tenían la función de describir la vida y el ministerio del Mesías que habría de venir, de modo que cuando viniera le reconociera. Pero entonces, una vez venido, ya no hacía falta más. Entonces estos judaizantes lo que hacían era inquietar a los gentiles para que comenzaran a guardar las fiestas y especialmente para que se circuncidaran. Estos judaizantes habían sembrado el descrédito de Pablo y ese descrédito había llegado hasta la iglesia de Roma. Por eso el apóstol de primera mano les dice lo que él cree. Maravilloso. Él se llama siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él no se hizo apóstol porque quería, sino porque fue llamado, fue apartado para el evangelio de Dios, como va a decir luego. De paso, conviene que ustedes tengan sus Biblias para que puedan seguir la lectura. Apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la presentación del apóstol. Él se presenta como un esclavo de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir siervo. La traducción es un poco suave. Algunas versiones traen la palabra esclavo, que es la mejor traducción de la palabra doulos en griego, que significa justamente esclavo. Habría mucho que decir de este pasaje, pero ya lo iremos desgranando a medida que avanzamos con nuestro tema. Dice luego, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga en todo el mundo. Empieza el apóstol Pablo después de su salutación con un elogio a los romanos. ¿Será que los romanos eran perfectos? ¿Será que los romanos no tenían problemas en su iglesia? ¿Será que no habría allí un hermano prepotente o una señora chismosa? Oh sí, por cierto que sí, porque eso está en todos los lugares del mundo. Pero el apóstol Pablo no está mirando el defecto humano, él no está mirando el fruto de la carne, sino que está mirando la presencia de Dios en esas personas y cómo Dios está obrando día a día, transformándolos, ¿verdad? Para que el agresivo deje su agresividad y la chismosa deje su chisme y vayan acercándose a la imagen de un Cristo perfecto. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos
y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo tenía riquezas para anunciar, él lo sabía. En otros pasajes y en otras epístolas el apóstol Pablo habla de las revelaciones de Dios. Sin embargo, él no se cree superior a los demás. Él se pone a la altura de los hermanos y llega allá con gozo, como si él llevara manzanas y los demás tuvieran naranjas. Y entonces, oh hermanos, aquí traje manzanas y quisiera probar de vuestras naranjas. Con ese espíritu de compartir, porque para el apóstol Pablo era valioso lo que los hermanos también tenían que decir. Él no consideraba que su doctrina era algo reglamentario que debía ser creído sí o no. No. El apóstol viene compartiendo con amor el Evangelio de Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Viene como amigo para estar entre ellos y para comunicarse de unos a otros algún don espiritual y para tener algún fruto entre ellos. ¿Qué es este fruto? Bueno, quizá un alma convertida. Es un maravilloso fruto para Dios. O quizá un mayor conocimiento de la fe en Cristo Jesús en los mismos miembros de las iglesias, que luego se revelarían en obras de amor y en predicación del Evangelio. Llegamos al versículo 15. Hemos tomado más tiempo del que esperábamos. Los 10 minutos se me hicieron un poquito más de 17. Pero voy a tratar siempre de mantener breve esto para que no sea demasiado largo para algunos que no tienen tiempo de observar, de mirar en videos muy extensos, porque en esta vida en que se vive nada puede ser muy largo. De modo que, hermanos, voy dejando por ahora y les invito a elevar una oración al Señor. Padre amoroso que estás en los cielos, gracias, Señor, por la carta de Pablo a los romanos, porque ya en el saludo del apóstol se ve su dependencia de ti. Y cuando se dirige a los hermanos lo hace con elogios, no porque ellos fueran perfectos, sino porque veía la gracia de Dios obrando en ellos. Su deseo de visitarlos, su deseo de compartir, todas estas cosas son ejemplos para nosotros. Gracias por estas consideraciones, Señor. Y guárdanos en tu amor hasta que podamos volvernos a unir otra vez. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor los bendiga y será hasta nuestro próximo video.